Bueno, entonces vamos a escuchar a Beatriz Rangel. La regla es la misma, con cierta flexibilidad. 10 minutos. Cuando yo me pare de tu puesto, significa que tus 10 minutos se acabaron. Muchas gracias, Vladimir. Bueno, yo quisiera agradecerle a la Fundación Demos esta oportunidad de dialogar sobre lo que yo encuentro es uno de los más interesantes debates intelectuales de nuestra época, que son la convergencia de cosmovisiones. En este caso, hemos traído a un representante muy distinguido de la cosmovisión de nuestras regiones originarias y hemos contrastado esa cosmovisión con la cosmovisión, digamos, de Occidente, que fue la que presentó también de manera brillante Adrúbal Laguerre. Ahora, desde mi punto de vista, escuchando a tanto a Adrúbal como a Nicolás, yo llego a la siguiente conclusión. El problema que tenemos es que los cambios nos han llevado a confrontar desequilibrios para los cuales los seres humanos creo que no estábamos todavía preparados, ni intelectual ni operativamente. ¿Cuáles son esos desequilibrios? Pues bueno, tenemos desequilibrios entre el ser humano y la naturaleza que son evidentes con las consecuencias de los rigores climáticos. Tenemos un desequilibrio espantoso entre los recursos de que disponemos y los planes que tienen los estados-nación para acometer con esos recursos. De otra manera, no se explica la pobreza que existe mayoritariamente en el mundo, porque los países que han logrado sistemas sustentables de desarrollo son realmente bien pocos. Después también tenemos unos horribles desequilibrios entre las capacidades de cada quien y las aspiraciones que son provocadas por una multiplicación de los medios de comunicación y, como bien dijo Asdrúbal, por la ruptura de esa especie de control que había, editorial que había antes, cuando los medios eran, no todo el mundo tenía acceso libre y total a los medios de comunicación. Pero el peor de los desequilibrios que yo creo que estamos enfrentando es entre el saber y el creer. Siento que en esta confusión que hemos caído y que nos ha llevado al cambio tecnológico, hemos terminado por desechar el saber y preferir el creer. O sea, creemos las cosas porque nos las dicen, creemos las cosas porque las vemos en el internet, pero no las sabemos. Pero actuamos con las cosas que creemos, no con las que sabemos. Y yo creo que por eso coincido con Nicolás que ahora tenemos que ir a un proceso de sanación. Ese proceso de sanación, como él lo concibe, lo lleva a él a coincidir con un gran pensador latinoamericano que fue Octavio Paz. Don Octavio Paz siempre decía que el restablecimiento de los equilibrios es una especie de sanación y que significa examinar o buscar qué es lo que funciona mal. Pero nos advierte también que lo que llamamos búsqueda es un proceso complejo y engañoso porque nosotros somos cómplices de nuestros errores y equivocaciones y tendemos, en vez de a exponerlos y tratar de resolverlos, tendemos a ocultarlos. Y eso en nuestra cultura tiene que ver mucho con nuestra partida de nacimiento. Porque nuestra partida de nacimiento ha definido nuestro trasegar por la vida. Este país nació con equilibrios. ¿Por qué nació con equilibrios? Porque es producto de una ocupación de un grupo humano que necesitaba sobrevivir y para eso crear riqueza y venía huyendo del autoritarismo. En el caso de América Latina, nació de una invasión por parte de dos potencias medievales que seguían el oscurantismo mientras Europa estaba en el Renacimiento. La conducta, por ejemplo, hacia la nación de Nicolás
es prueba evidente del primitivismo cultural de nuestros conquistadores. Y América Latina, para 1830, estaba ahogada en la sangre de guerras civiles e inestabilidad. Y todo eso venía de esos desequilibrios. Entonces, nuestra partida de nacimiento nos ha condenado a ser extractores de renta, no a crear riqueza. Y por eso nuestras instituciones están diseñadas para crear clientelismo y para controlar el cuerpo social, no para promover el espíritu emprendedor y mucho menos para competir. Yo siempre pienso que estas instituciones han creado sociedades de rehenes y que en América Latina de alguna manera todo el mundo es rehén. Lo que pasa es que ahora nos encanta, nos gustan las chaquetas de fuerza porque son diseñadas por Calvin Klein, pero son chaquetas de fuerza, intelectuales, culturales, políticas y económicas. Estas instituciones nos han llevado a confundir ideas con creencias y a darle a las segundas la significación de las primeras. En palabras de don José Ortega y Gasset, las ideas son producto de nuestra ocupación intelectual, son complejas construcciones que implican esfuerzo y creatividad, son construcciones que buscan soluciones a dilemas conceptuales o prácticos. Las creencias se presentan con carácter opuesto, no llegamos a ellas tras una faena de entendimiento, sino que operan en nuestro fondo sembradas por otros. Por eso no solemos formularlas, sino que nos contentamos con aludir a ellas. Es por eso que no terminamos en América Latina de salir de nuestro insólito laberinto donde la pobreza y la ignorancia de muchos es el sustento de las élites. Si algo ha quedado claro de esta intervención de Nicolás es que su pueblo ha llegado a niveles de bienestar aceptables para ellos, que es lo importante, porque mantienen sus equilibrios. Latinoamérica es la sociedad de los desequilibrios. Hay desequilibrios culturales, educativos, económicos y políticos. Y esto se puede ver con trágica claridad en la situación de Venezuela, donde diariamente desfilan por las pantallas de televisión mundial rostros famélicos, cadáveres de niños que han fallecido de hambre, pacientes que se suicidan tirándose desde las ventanas de los hospitales y un río de gente saliendo del país hacia donde sea posible. Estas imágenes conmueven al mundo, pero no así a las élites de Venezuela, cuyos representantes, sean del gobierno o de la oposición, observan la tragedia impasiblemente sin intentar resolverlo. El problema reside en ese caso en que hay una ruptura entre el creo y sé. Para las élites el sufrimiento del pueblo se cree necesario, pero no necesariamente porque sepan que es necesario para alcanzar algún objetivo. Romper este desequilibrio plantea múltiples dilemas. El primero y más trascendental es ¿qué somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? La respuesta dada por Darwin a la humanidad es producto del saber, no del creer. Es la observación rigurosa del medio ambiente, sus elementos constitutivos y la interacción entre ellos y el tiempo que pudo dar una respuesta a nuestra procedencia y a nuestro destino. De igual manera, la cosmovisión de Nicolás plantea que somos tres cuerpos, definidos por diversos elementos que deben estar en armonía consigo mismo y con el ambiente. Ambas respuestas son producto de complejos ejercicios intelectuales que crean ideas, no creencias. Por tanto, señoras y señores, para avanzar hay que restituir los equilibrios. ¿Y cuál sería el camino para restituir los equilibrios? En primer lugar, y más importante, es restituir el equilibrio entre el saber y el creer. Tenemos que saber construir instituciones capaces de servir a las mayorías en su formación, su educación y su entrenamiento. Tenemos también que lograr que las mayorías crean en esas instituciones y para ello es esencial abrirle los caminos del liderazgo, contrario a lo que piensa mi gran amigo Asdrúbal Aguiar, a los milenios. Porque yo creo que estos, al ser nativos digitales, están orientados hacia el logro, muchísimo más que nosotros, que no estamos orientados hacia el logro, sino estamos más bien orientados hacia la constitución de artificios y caleidoscopios procedimentales. Ellos defienden causas amplias y ellos ahorran recursos, que es lo que la madre tierra en este momento necesita. Y de nuevo yo quiero citar a don Octavio Paz. Él decía,
Castoriadis ha demostrado plenamente que la democracia es una creación política genuina, es decir, una totalidad de ideas, instituciones y prácticas que constituyen una valiosa creación colectiva. Pretender a estas alturas del siglo XXI que la democracia sea creación de élites es regresar al medievo, porque solo donde solo perteneciendo a los guilds se podía trabajar. En segundo lugar, tenemos que dejar de lado ese complejo de segundones que nos aflora en presencia de los Estados Unidos. La continua huida hacia pasajes oscuros de nuestra historia para escondernos de la luz americana es simplemente un intento por detener la marcha de la historia. Y esto nunca ha sido posible. Hay que aprender a competir con sus empresarios, a cooperar con sus hombres de ciencia y de academia y a recibir a sus ciudadanos con fraternidad. Tal como apuntara Octavio Paz, y lo cito de nuevo, la opulencia de Puebla o Ciudad de México en el siglo XVIII ocultaba una grave falla, que era la ausencia de sustentabilidad de ese modelo. Boston y Filadelfia, por el contrario, eran ciudades austeras, pero dieron origen a una nación próspera. De lo que nos jactamos los latinoamericanos fue realmente el ocaso de una sociedad insustentable, mientras que lo que vemos con cierto desdén fue la aurora de la democracia. En tercer lugar, hay que restituir los equilibrios ancestrales, como lo plantea Nicolás, pero no como un ejercicio de retorno al pasado, como él ya lo dijo, sino de lo que se trata es que la humanidad se reencuentre, que converja. Y el restablecimiento de esos equilibrios comienza por la aceptación universal de que en América Latina todos somos rehenes y por lo tanto entre todos tenemos que liberarnos. En América Latina la solidaridad y el espíritu noble serían las grandes fórmulas para tratar de escapar en nuestro actual predicamento. Yo pienso entonces que el primer paso en esa dirección de restablecer los equilibrios es dejar de pensar que la salud del sistema o del sistema democrático es tarea de otros. La salud es tarea de cada uno y empieza con tomar responsabilidad por lo que hacemos cada uno de nosotros. En Venezuela, por ejemplo, ya no se necesitan más interpretaciones foráneas. En Venezuela lo que se necesita es escuchar mejor lo que está pidiendo el pueblo y tratar de asistirlo. Yo pienso, por lo tanto, que se debería definir como esencial para restablecer el equilibrio entre el saber y el creer, que es lo que nuestra región requiere, tenemos que definir y adoptar como principio general de cualquier conducta de los latinoamericanos la generosidad de espíritu y comenzar a aprender a mandar nuestros egos al ropero. Muchas gracias.